El día de hoy nos encontramos con el cierre del ciclo, del segundo ciclo de Falme sobre COVID, y es por eso que hemos querido tener una entrevista tipo conversatorio de lo que nosotros consideramos que han sido los principales problemas que se han encontrado los médicos durante estos meses y cuáles han sido los desafíos y cómo proyectamos que va a cambiar o que nos cambió el ejercicio médico legal esta pandemia. Es por eso que la titulamos Desafíos médico-legales y aprendizajes que nos deja la pandemia. Y nos acompañan el abogado jefe de la fundación, el señor Juan Carlos Bello, y también de la casa, el doctor Jorge Lastra, quien es médico director del área de docencia de Falme, que es el que ha estado junto al Departamento de Comunicaciones y, por supuesto, con los invitados del Departamento de Jurídica, desarrollando estas actividades. El día de hoy les agradeceríamos, como siempre, pero sabemos que tenemos personas, médicos y médicas que nos acompañan desde la primera entrevista, que han sido absolutamente fieles a, a este encuentro semanal, como también hay algunos que puede ser que sea primera vez que se encuentran con nosotros y tienen la disposición de tiempo para poder conectarse. Entonces les contamos que estas entrevistas son grabadas, posteriormente editadas si hay que sacar algún detallito y finalmente se les envía sus correos electrónicos, pero queda disponible de forma pública para que ustedes puedan compartirlo, viralizarlo, como se dice ahora, entre sus colegas. Y para eso es importante que por favor mantengan sus micrófonos apagados para evitar cualquier ruido y los problemas de retorno, e idealmente también apaguen sus cámaras para tener mejor estabilidad en la imagen. Entonces, en la entrevista de hoy, Desafíos médicos legales y aprendizaje que nos deja la pandemia, los temas que nosotros encontramos que coincidían a propósito de las mismas consultas que ustedes nos enviaron en el formulario de inscripción, tienen que ver con lo siguiente. Primero vamos a hacer un repaso de cuáles han sido las principales contingencias médicas que se presentaron durante la pandemia y cuál es la responsabilidad legal, por supuesto, de los médicos frente a ellas. Algunas dudas que persistían respecto a qué pasa con la población de riesgo y por eso la preocupación permanente que hemos tenido como institución de cómo cuidamos también, cómo protegemos, cómo nos cuidamos como personal médico, que es lo que llamamos cómo cuidamos al cuidador. Eh, También recogimos el tema de la medicina a distancia, que ha sido un tema recurrente durante los 2 ciclos que hemos realizado, frente a cuáles son los principales riesgos que puede tener frente a el desconocimiento quizás o la forma acelerada que hubo que tomar eh, algunas plataformas que no estaban preparadas para ejercer la medicina a distancia o las teleconsultas y hubo que ir aprendiendo sobre la marcha, así que todavía es un tema que por supuesto en adelante Falme también va a recoger como parte de sus materias educativas. Y un cuarto tema tiene que ver con los aprendizajes que nos deja esta crisis. Recibimos muchas consultas respecto a eso y en el fondo da un nivel un poco de conversación, de proyección, qué es lo que pensamos y qué es lo que piensan nuestros especialistas que podría pasar y cambiar en la relación médico-paciente y finalmente en el trabajo y en el ejercicio profesional de los médicos y médicas. Les recordamos que hay un chat disponible por el cual nosotros podemos recibir las consultas para llevar un orden que nos permita cumplir con la mayor cantidad posible de las preguntas que ustedes nos hicieron llegar. Agradecemos intentar dejar las preguntas del chat para el final, sin perjuicio que si alguna de las consultas que estamos leyendo en vivo tiene que ver con sus temas y queda alguna duda, por favor la hacen llegar. Siempre nosotros guardamos sus comentarios y finalmente le hacemos llegar cualquier respuesta que no haya sido podido, no se haya abordado durante la entrevista.
Entonces, habiendo presentado ya cuáles son los temas que vamos a conversar hoy, quiero saludar al señor Juan Carlos Bello Pizarro. Él es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal de la Universidad Diego Portales, con mención en Derecho Procesal Penal. Es un penalista de tomo y lomo y de larga trayectoria en la fundación. Él la acompaña hace ya los 25 años que cumple esta institución. Juan Carlos ha sido parte fundamental de la formación y de su trayectoria. Cuenta también con un diplomado en Reforma Procesal Penal de la Universidad Alberto Hurtado y una especialización en Teoría y Herramientas del Proyecto de Negociación de Harvard. Se desempeñó como asesor jurídico de la Mesa Directiva Nacional del Colegio Médico de Chile entre el 2004 y 2005. Y desde esa fecha, el 2005, hasta hoy, es el abogado jefe nacional del área jurídica de Falmer. Juan Carlos, ¿me confirmas que me escuchas correctamente? Juan Carlos, entonces yo no lo escucho. Te escucho correctamente, Mariela. Me preocupé. Muchas gracias, Juan Carlos. Y bueno, presentamos a un doctor que ahora también ya es parte de la casa, parte de la fundación. Se trata de doctor Jorge Lastra Torres. Él es médico de la Universidad de Chile y especialista en salud pública y gestión de establecimientos asistenciales. Estudió gestión en salud en la Universidad de Santiago y realizó un magíster de estudios políticos y sociales en la Universidad Alberto Hurtado. Y ya que nos conocemos de hace un tiempo, yo sé que permanentemente sigue estudiando, ahora está con un doctorado, así que le quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Lastra en una semana muy especial también para él. Me atrevo a tomar ese segundito para agradecerle que nos acompañe luego que acaba de dejar su rol como director médico del Hospital Calvo Maquena, que yo sé que para él es una situación muy especial y muy emocionante, así que agradecemos que en esta semana tan especial sea él quien nos acompañe para dar el cierre de este ciclo. Jorge, ¿me escuchas correctamente? Perfectamente, y muchas gracias por tus palabras. Aprovecho de saludar a Juan Carlos, a todo el equipo del área y a todos los colegas y las colegas que nos acompañan. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, pasemos a lo que hoy día nos convoca, que es la entrevista sobre desafíos médicos legales y aprendizajes que nos deja la pandemia. Y queremos comenzar con las problemáticas, con las contingencias, con aquellas tensiones médicas que se produjeron durante estos meses y que sin duda son temas que van a seguir sucediendo porque todavía la crisis está ahí. Y queremos también hablar de las responsabilidades médico-legales en torno a esos problemas. Y una consulta con la que abro la discusión era una preocupación permanente que nos hacían llegar los médicos y médicas durante este ciclo, que tiene que ver con que se sintieron expuestos o se siguen sintiendo expuestos a hacer tareas para las cuales ellos no estaban preparados. Voy a leer textual el caso de un médico que nos dice, y dice que bueno, que en esta crisis fue necesario, o sea, tuvo que hacerse, recurrir a médicos que con muy buena voluntad, con mucho entusiasmo, se enfrentaron en primera línea a la pandemia, pero no tenían toda la experiencia para manejar, por ejemplo, pacientes UCI. ¿Qué pasa con los ventiladores, drogas vasoactivas, etcétera? Si pudo haber algún error con resultado de muertes o lesiones, ¿qué responsabilidad tiene el médico y qué responsabilidad le cabe también al hospital por haber colocado al servicio a médicos que no tenían toda la experiencia para estas tareas? Quiero dejarle la palabra a los dos, primero como una pregunta que suena bastante legal, si nos puede contestar el señor Bello y luego el doctor Lastra. Juan Carlos, Bien. por favor. Muchas gracias, Mariela. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos superando ya las 70 personas conectadas, lo que me parece que es una muy buena noticia. Bien, respecto de lo que de la pregunta que
nos haces, Mariela, que nos hace el doctor o la doctora que la envió, es importante tener presente lo siguiente. El contexto de las atenciones que se dieron bajo lo que hemos denominado excepción constitucional por estado de catástrofe asociada al COVID, es un estado, como lo dice la palabra, excepcional. Y en consecuencia, la ponderación que pudiera hacer un tribunal de justicia ante las actuaciones médicas acaecidas en esa situación deben tener en consideración esencialmente ese contexto. Y bajo esa lógica, entonces, las actuaciones médicas serán ponderadas no solo en virtud de la especialidad o conocimientos específicos que tenga un profesional de la salud, sino también en cuanto a las condiciones en las cuales tuvo que ejercer ese trabajo de sanar o de curar. Habiendo dicho eso, entonces, las responsabilidades que pudieran emanar, en realidad, son las responsabilidades clásicas de la responsabilidad profesional médica, civil, penal, administrativa y eventualmente ética. Pero la buena noticia es que, siendo la lex artis, aquella práctica médica generalmente aceptada por la medicina en un tiempo y lugar determinado para un paciente en concreto, el tiempo, el lugar y el paciente son relevantes en ese momento. Y el tiempo que estamos atendiendo, el tiempo que estamos ejerciendo la labor médica en esta circunstancia es un tiempo excepcional. Lo que sí, por lo tanto, cualquier actuación debiera considerar ese fenómeno. Y bajo esa lógica, yo estaría tranquilo desde el punto de vista médico-legal si el médico, dentro de sus conocimientos, a pesar de no haber actuado en su especialidad, ejerció la mejor medicina posible en el contexto de una situación de excepción. En el caso de las instituciones de salud, y en esto me podrá ayudar el exdirector de hospital a esta altura, el querido amigo doctor Lastra, la situación de la responsabilidad del Estado tiene algunas particularidades desde el punto de vista legal que la hacen un poquito más compleja, pero nuevamente la ponderación debiera también considerar esas circunstancias. Por lo tanto, para efecto de los médicos, no debiera haber responsabilidad imputable si es que se actuó de la mejor manera posible en esas circunstancias, o sea, conforme al ex arte, y sobre todo, y esto es importante, si esa indicación de actuación estuvo de alguna manera dirigida, estuvo decidida y estuvo indicada por las autoridades sanitarias administrativas correspondientes. Muchas gracias, Juan Carlos. Jorge. Muchas gracias Juan Carlos. Claro, Juan Carlos describe el contexto legal, normativo muy claramente y me parece que hay poco que agregar en ese contexto. Yo quisiera, solo desde una perspectiva más de salud pública y de política de salud más general, la responsabilidad general de la autoridad es fundamentalmente la de responder a un desafío de carácter poblacional. Eso es lo primero. Aquí lo que hay que ponderar definitivamente, sumado a lo que ya se ha señalado acá a propósito del ex artis, es qué es lo que yo puedo hacer en el contexto de la información que tengo, los antecedentes que están sobre la mesa, con el objeto de asegurar la mejor respuesta institucional al desafío, a un desafío de esta naturaleza que tiene un impacto tan masivo. Cierro paréntesis, abro paréntesis, y quiero comentar, recientemente ayer me tocó leer un artículo, estaba buscándolo aquí a la mano para comentarlo, pero no encuentro, lo puedo agregar en la cita posteriormente en el chat, del grupo de profesionales italianos que comentaban que hoy día hay 5 nuevas informaciones respecto de la patología que produce finalmente la muerte en los pacientes que están afectados por COVID. Y de las que recuerdo aquí rápidamente es que uno es
la importancia del aparato respiratorio y toda la preocupación que nosotros desarrollamos a propósito de la ventilación mecánica, pareciera ser no el único factor relevante, hoy ya está bastante claro que hay condiciones de la respuesta inmunológica propia, el ataque a otros órganos sistémicos que producen el colapso finalmente de la fisiología. En fin, una serie de informaciones nuevas que hoy día, el tipo de respuesta a ciertos fármacos en algunas etapas en particular, el uso de corticoides para disminuir justamente la respuesta inmunológica que puede producir la catástrofe, y el uso de algunas mezclas de fármacos que eventualmente también pudieran tener un efecto mucho más positivo en términos de la mejoría. Y como, por ejemplo, hoy día la regulación de la oximetría de pulso juega un rol súper relevante, no necesariamente teniendo como único factor la neumonía, la afectación viral directamente, sino que microcoágulos que afectan el aparato respiratorio. Entonces, el uso en este caso de, ¿cómo se llama?, anticoagulantes puede tener también un efecto positivo. ¿Por qué señalo esto? Primero, porque yo no soy experto, sino que mi expertise va por el lado de la gestión y la salud pública. Lo señalo básicamente porque, siguiendo la lógica de lo que nos ha planteado Juan Carlos, y sumado al elemento que tiene a la mano la autoridad cuando debe tomar decisiones de carácter poblacional, como por ejemplo el establecimiento de cuarentena, cercos sanitarios, etc. Todo eso tiene como propósito fundamental de la autoridad decir cuáles son los recursos que yo tengo que poner sobre la mesa a objeto de reducir el impacto desde el punto de vista de los grandes elementos que deben movilizar a esta autoridad con el objeto de reducir el impacto de la pandemia. Y en ese contexto, entonces, hay decisiones que son decisiones que pueden, si uno las analiza individualmente, tener un cierto sentido de protección, porque yo no soy experto en el manejo intensivo, por ejemplo, de adultos, siendo pediatra, y por lo tanto tengo menos competencias, pero ciertamente sumando esfuerzos en trabajo de equipo, yo sí puedo aportar, sumarme a un esfuerzo colectivo que lo que busca, repito, es la respuesta al conjunto de la población. Entonces, en ese sentido, yo diría que aquí hay una segunda lectura de la Lex Artis, que es la lectura de Lex Artis de carácter poblacional. ¿Cuáles son todos los recursos que yo debo allegar con el objeto de obtener un mejor resultado? Y en ese sentido, la suma de recursos que no corresponden a la especialidad, que pueden recibir una capacitación rápida, que pueden sumarse a equipos, ciertamente van a tener un resultado positivo. Insisto, este es solo un comentario de carácter médico que busca sumar también elementos a las afirmaciones que nos hace en primer lugar Juan Carlos, ¿no?, que es la que define el contexto más general normativo que debe regir esta conducta. No olvidarse lo primero que él nos señala y que tiene que ver con esta condición de estado de excepción de catástrofe, que es una situación nueva que busca generar condiciones para la operación de un sistema que le dé las mejores respuestas a la población. Gracias, Jorge. Y justo colocaste un ejemplo que tiene que ver con varias consultas que nos hicieron llegar especialistas en pediatría, que decía que les tocaba atender a adultos y consultaban si tenían algún respaldo legal para no atender frente a la preocupación de cometer algún error. Y eso le voy a preguntar a Juan Carlos, uniéndolo a un comentario que recibimos desde el chat para ir cerrando el tema respecto a atender en cosas que no se tiene la experiencia. Un médico en el chat consulta dice que todavía le hace ruido este tema,
dice, si la base o fundamento para evaluar el actuar del médico es si está de acuerdo a la lex artis, no teniendo la experticia suficiente, la chance que su actuar no esté apegado a la lex artis es mayor. Bueno, a mi modesto entender, esto desde el punto estrictamente legal, pero ¿cómo se fundamenta desde el punto de vista bioético, ya sea desde el profesional y desde la autoridad hospitalaria o ministerial? Entonces, un médico que, dado que no tiene la experiencia, acá nos consultan, puede que no actúe de la forma pegada a la lex artis. Juan Carlos, te pregunto a ti primero y respecto a la posibilidad de no atender cuando uno no se siente, o el médico no se siente con la especialidad, con la experticia o con las herramientas que necesita, y después, Jorge, ¿qué opinas desde el punto de vista bioético? Bien, muy buena la pregunta. Decían los griegos, definid y no discutiréis. Y eso es súper relevante. Definamos o intentamos concordar en una definición del ex arte como aquella práctica médica, como decía, generalmente aceptada, no únicamente aceptada, por la medicina, en un tiempo y lugar determinados, o sea, es absolutamente relativa para un paciente en concreto. ¿Ya? Y cuando hablamos de tiempo, estamos hablando precisamente de situación temporal, estamos hablando de cuándo han sucedido las cosas. Y el cuándo no es menor. La evaluación en contexto de la Lex Artis, desde el punto de vista médico-legal que se hace, es la evaluación no de la mejor medicina que un especialista pudiera dar en el caso concreto, sino que es la mejor medicina que ese médico pudo dar en ese caso concreto. Y en ese contexto, la ponderación que digo debieran porque finalmente quienes van a definir desde una perspectiva jurisdiccional si el médico actúa o no actúa conforme al exarte son los tribunales de justicia, estos tribunales de justicia debieran, y así lo han hecho normalmente, sería un error decir lo contrario, los resultados de los juicios han demostrado que los jueces han sido bastante sabios al evaluar las conductas médicas en general. Yo estaría tranquilo desde esa perspectiva diciendo que a pesar de que la atención que ese médico dio no se condice necesariamente con la mejor atención que un especialista podría haber dado, considerando las circunstancias asociadas a esa atención, por ejemplo, que no habían especialistas, por ejemplo, que había un nivel de atochamiento importante, por ejemplo, que estábamos en una situación de pandemia, esas circunstancias van a de alguna manera permitir que esa actuación no perfecta no sea jurídicamente reprochable por cuanto se hizo lo que mejor se podía hacer. Y en ese contexto, desde esa perspectiva, estaremos dentro del marco de la Lex Artis y por lo tanto estaremos relativamente seguros para enfrentar un evento adverso que es llevado a los tribunales de justicia. Creo que es el doctor Lastra quien debe responder la segunda parte de esa pregunta. Jorge. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Mariela. Mi expertise no es la bioética. Tuvimos, sí, afortunadamente, una de nuestras entrevistas de los días jueves, donde hablamos específicamente de este tema, y un experto en esta, y un grupo de expertos de esta materia que ha trabajado cercanamente a nosotros, como la doctora Regada, la doctora Salas, el doctor Rodrigo Salinas, siempre nos han planteado que la materia ética finalmente tiene una cierta dimensión de discutibilidad, ¿no? Por lo tanto, afirmaciones categóricas ni yo ni creo que nadie podrá señalarlo. Yo solo quisiera poner algunos antecedentes de carácter general en esta materia. Quiero insistir en que el desafío no es solo individual en un fenómeno de este tipo, en la relación entre el médico y su paciente, individualmente. Este es un fenómeno de carácter colectivo, en donde la respuesta es colectiva y la afectación es de las mismas características. ¿Qué quiero afirmar con esto? Que finalmente todos los recursos, tal como nos señala la perspectiva del ex artis que nos ha planteado Juan Carlos Bello, dice relación con cuáles son los mejores recursos que yo puedo poner a disposición en esta materia. ¿Cómo yo cierro el circuito de lo ético desde mi perspectiva personal?
Primero es señalando mis limitaciones. Segundo, pidiendo ayuda. Y tercero, actuando en equipo. De manera que lo fundamental en esta materia tiene que ver con por un lado, con cómo yo allego recursos que sé que no tienen todas las competencias, pero cómo entonces sumo esos recursos a el ejercicio colectivo que estamos haciendo de la mejor manera. Y desde el punto de vista de quien toma la decisión de hacerte a ti, sumarte a esta tarea, sabiendo que tienes competencias limitadas, es aportarte elementos de información, aportarte equipos que sean adecuados y organizar que tu acción sea de alguna manera apoyada. ¿Qué es lo que nos ocurrió? ¿No? En el caso del Hospital Calvo Maquena, nosotros prestamos colaboración de distintas maneras, pero una que dice relación con esta materia fue el que anestesistas pediátricos, anestesiólogos pediátricos, se sumaran a la atención de adultos en el Hospital El Salvador. Hubo 11 colegas que participaron en eso y efectivamente cada uno de ellos recibió una capacitación rápida, por supuesto, muy en terreno. Segundo, trabajaron en conjunto con los colegas que tenían mucho más expertise de adultos, fundamentalmente. Jorge, Parece que quedó cortada su no soy yo internet. entonces, es Jorge, ahí parece que Sí. está retomando. Jorge, confírmanos si nos escucha. No, No, no escucha a Jorge. Así que vamos a esperar que regrese, pero mientras, Juan Carlos, aprovecho de avanzar con la siguiente pregunta, ya que estábamos hablando de una de las preocupaciones de los médicos que ha sido tener que actuar en primera línea sin tener la experiencia o la expertise para eso. ¿Qué otro tipo de problemas o dificultades crees que son materias de riesgo que pudieran provocar demandas de pacientes que pasaron por el COVID? sí. Bueno, la primera buena noticia es que hasta ahora no tenemos demandas por COVID, digamos, en Chile por lo menos, no formalmente presentadas, y eso significa que todavía la población está extremadamente agradecida del ejercicio que ha efectuado la primera línea, los médicos y el personal sanitario, y en segundo lugar, porque al parecer los resultados no han sido desastrosos como alguien podía esperar, o por lo menos no así lo ha percibido la población. Habiendo dicho eso, lo cierto es que la experiencia internacional, y en esto Europa sobre todo va un poco más adelante, dado que partió con la pandemia un poco más adelante y hay cifras más o menos importantes, podemos decir que han existido sí acciones ya desde ¿cómo se llama? Desde la ciudadanía en contra de las actuaciones de médicos o de instituciones. En Chile solo tenemos un caso, tengo entendido que se presentó una querella por un alcalde asociado a las decisiones tomadas por el ex ministro de Salud, que fue acogida a tramitación y que tiene una tramitación importante. Desde el punto de vista estrictamente médico-legal, yo diría que hay los riesgos que nos presenta las atenciones COVID tienen, por una parte, los riesgos propios de cualquier atención médica, es decir, el presunto error de diagnóstico, en el caso COVID, un error de diagnóstico COVID, el presunto error de tratamiento y el presunto error de control de la complicación. Esos serían como los casos clásicos de responsabilidad. Pero además se agrega a esto, y en este caso es importante tenerlo presente, la posibilidad de que exista alguna imputación civil o penal por eventuales transmisiones de la enfermedad a que imputen a los médicos, digamos, esa transmisión. Es decir, paciente no COVID que acusaría a un médico por haber sido el ente transmisor de la enfermedad en caso que así le ocurriera, que es un poco lo que hemos visto en España y en algunos casos en Inglaterra. Yo diría que esos son los cuestionamientos más importantes. No hemos tenido casos de cuestionamiento de última cama o como se llamó en su momento, pero sí lo hemos visto también en otros lugares del mundo, digamos, y en el cual se ha cuestionado
desde una perspectiva legal, más allá del cuestionamiento ético, por supuesto, se ha cuestionado la definición de la persona que ocupe esa cama o esa última cama o ese último respirador. Para ello nosotros planteamos en su oportunidad que era muy relevante tener directrices preexistentes claras de protocolos, digamos, ojalá confeccionados, conformados por la comunidad médico-científica más que por la comunidad económica, para efectos de poder definir en qué forma actuar en caso de llegar a esa situación. Pero yo diría que más allá de las discrepancias comunes, más allá de las imputaciones comunes de presunta malpraxis, diagnóstico, tratamiento y complicación, la transmisión y la indicación de tratamiento versus no tratamiento, en el caso de falta de recursos, serían los más comunes cuestionamientos que podríamos esperar en un futuro. Quiero pedir disculpas. Y otra consulta. Mariela, entiendo que Jorge quiere hablar. No, solo quiero pedir disculpas. Algo ocurrió con el computador. Afortunadamente hay hijos en la casa que resolvieron prestarme otro, así que estoy conectado en otro. Te tuviste que cambiar. Ya, gracias Jorge por reconectarte. Ya, ok. Mira, estoy en este minuto aprovechando de bombardear un poquito con preguntas a Juan Carlos. Y bueno, a propósito tú mencionaste, Juan Carlos, que uno de los problemas que podía haber de parte o provocar demandas era los problemas de diagnóstico. El doctor acá Castro comentaba, bueno, este es un virus nuevo, una enfermedad emergente, no conocible hasta el momento, así que claro, pueden haber estos problemas, pero me agarra una pregunta el formulario. ¿Qué pasa si teniendo el diagnóstico COVID, el médico no notifica esta enfermedad? ¿Qué tipo de sanciones se puede llevar el médico por no notificar? Me imagino que reconociendo y habiendo un diagnóstico, supongo. ¿Me preguntas a mí, Mariela? Sí. ¿Ah? ¿A mí me preguntas? A ti, Juan Carlos. Muy bien. Bien, a ver, desde el punto de vista estrictamente normativo, me hace sentido lo que dice el doctor Castro. Entiendo que es el quien hace la pregunta respecto de que es un diagnóstico nuevo y que por lo tanto puede existir error de diagnóstico, digamos, es una enfermedad nueva. Y nuevamente me remito a la Lex Artis como conceptualmente nos permite, digamos, equivocarnos en nuestros errores de diagnóstico, porque precisamente es parte de la Lex Artis poder equivocarse, y eso lo podemos asentar sin ningún problema. Ahora, las sanciones son varias, digamos, y si uno extrema la norma, uno podría decir, ¿sabe qué? Aquí, en caso de que efectivamente una persona que deba ser diagnosticada y no ha sido notificada, hay posibilidad de que se realice un sumario sanitario, digamos, en contra de ese médico, un sumario administrativo con las sanciones que eso importa, desde amonestación hasta la destitución. Es muy difícil que llegue a la destitución, pero son las sanciones que establece el Estatuto Administrativo. Y por supuesto, el artículo que ha sido la estrella del último tiempo del Código Penal, que es el artículo 318 del Código Penal. Algún abogado creativo podría incluso estirar la conducta hasta hacerla caer y caber en la hipótesis teórica del 318 como un delito de haber propagado una enfermedad de transmisión por alguna vía o no. Yo creo que no da para eso, pero normalmente las imputaciones que hemos visto han sido basadas en ese artículo. Creo que en la gran mayoría debieran ser declaradas inocentes las personas, porque no da ese artículo. Hay un artículo que es bastante más acotado a ese, que es una falta del 494 del Código Penal. Pero esas tres sanciones eventualmente podría haberse enfrentado a un médico en ese contexto, en la medida en que se pruebe mediante un debido proceso, es decir, un sumario administrativo, un sumario sanitario, o más aún, un proceso penal, de que hubo negligencia, es decir, culpa, en su actuar. Pero para que eso pase, deben pasar muchas cosas antes, deben probarse muchas cosas antes. Pero las sanciones máximas son esas. Jorge,
¿Quieres hacer algún comentario respecto a la importancia de la notificación de COVID? Sí, claro, claro. Y lamento insistir en lo mismo porque puede resultar reiterativo, pero evidentemente, compartiendo la mirada normativa que nos ha señalado Juan Carlos, aquí hay otro fenómeno que tiene que ver con cómo uno se hace cargo de colaborar en, en la responsabilidad de tomar medidas que eventualmente puedan colaborar en la restricción en la circulación viral, en un fenómeno que por cierto tiene complicaciones graves para la salud de la población. Entonces, yo sumaría a la responsabilidad legal el componente médico en términos de, y eso es lo que ha llevado a la norma ser tan impositiva en esta materia, puesto que es indispensable que pongamos en conocimiento de la autoridad que tiene la responsabilidad de establecer los cercos sanitarios, de establecer el seguimiento de los contactos y de esa manera reducir la circulación viral, a objeto de reducir los impactos de la pandemia. Por lo tanto, junto con la importancia normativa, que hay una importancia epidemiológica fundamental, y en donde cada uno de los casos, la identificación clara, certera y comunicada de cada uno de los casos tiene un impacto que no podemos obviarlo como uno de los resultados fundamentales de la acción médica. Gracias, Jorge. Y Juan Carlos, te voy a llevar a un tema más allá del COVID. Y es una consulta que nos hicieron llegar respecto a las pericias de los servicios médicos legales. Sabemos que durante el juicio las pericias son una herramienta fundamental y en ese sentido, ¿qué pasa? Bueno, y la Fundación ha seguido, por supuesto, haciendo su tarea de defensa de los médicos y ¿qué pasa cuando reconoce un problema en una pericia médica del servicio médico legal? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Se puede cuestionar una pericia que se estima con algún problema? Es una consulta que recibimos bien técnica, Juan Carlos, o bien legal. Me parece que es un incentivo a un penalista esa pregunta, así que la agradezco. Entiendo que es el doctor Mukizábal el que está detrás de esa interrogante. Oye, efectivamente, las pericias, como tú decías, son, junto con las fichas clínicas, y esto es importante dejarlo asentado, las pruebas por antonomasia en los casos de presunta malpraxis. Yo diría que todas las pruebas son relevantes, pero al momento de definir el ajusticiable, digamos, el sentenciador, si un médico actúa o no actúa conforme al ex arte, o si hay o no hay un delito, o si debe o no debe pagar, para decirlo simplemente. Yo diría que junto con la ficha clínica, la pericia es la que marca de alguna manera la pauta en la decisión que ese juez va a tomar. Habiendo dicho eso, entonces, lo cierto es que las partes son libres de acompañar las pericias que estén pertinentes. Pero en el caso de la pregunta habla de las pericias del Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal, como ustedes saben, es una institución que depende del Ministerio de Justicia y es auxiliar del Ministerio de Justicia. Las pericias del Servicio Médico Legal tienen una ponderación per se, solo por ser del Servicio Médico Legal. Yo diría que entran al juicio con un peso probatorio eventualmente mayor que cualquier pericia privada. Y por lo tanto, esas pericias, cuando establecen que se ha actuado conforme al ex arte, son elementos muy esenciales para poder demostrar la inocencia del médico. A contrario sensu, cuando esas pericias establecen de alguna manera que ha habido contradicción a las normas del ex arte, se transforman en una carga probatoria compleja para desvirtuar. Y la pregunta, entiendo, está asociada a qué pasa cuando la actuación médica, desde el punto de vista eminentemente técnico, no se condice con la conclusión de esa pericia. Y bueno, ahí entra a tallar, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de presentar pericias de defensa que den cuenta de el correcto actuar o de presentar metapericias, es decir, pericias sobre las pericias que puedan demostrar el error en la forma en que se cometió o el error en la forma en que se concluyó en esa pericia.
Y eso en los juicios orales, de los juicios penales, y les recuerdo que los actos médicos son llevados a juicios penales más que civiles en una relación de 7-3. ¿Ah? En los juicios penales, efectivamente, los peritos deben no solo emitir una pericia, sino que deben sentarse en el tribunal y defender esa pericia. Y es ahí donde esas pericias son pesadas, no sumadas. Es decir, no vale tener 5 versus 2, sino que cada pericia va a ser ponderada con la declaración del perito. Entonces, ante una pericia que no, que para la defensa no esté de acuerdo con la lex artis, ¿ah? O que tenga errores conceptuales o que no permita llegar a una conclusión clara, los abogados defensores, en este caso Falmet, presentarán las pericias que contravengan esa pericia, presentarán las metapericias que sean pertinentes y además interrogarán al perito del servicio médico legal de manera tal de hacer ver ante un tribunal las eventuales contradicciones que esa pericia pudiera tener. Esas son las instancias para las cuales uno pudiera de alguna manera impugnar una metapericia, haciendo presente que el peso específico del servicio médico legal es bastante más elevado que el de una pericia privada. No debe ser nada fácil, Juan Carlos, esa tarea. Pero qué bueno que lo preguntaron, porque me imagino que se presentaba la duda porque es el servicio médico legal. Así que muchas gracias por la aclaración. Y bueno, con este tema cerramos la primera parte y me gustaría llevarlos ya, cuando son ya como 20 para las 12, al segundo tema de hoy día, que son los principales riesgos que han tenido los médicos durante su ejercicio legal, o sea, durante su ejercicio en pandemia, cosa que ya hemos ido tratando, pero específicamente a la población de riesgo y cómo cuidamos a los médicos que les ha tocado cuidar a otros. Y Juan Carlos, nos llegaron distintas consultas y las agrupamos de la siguiente manera. Aquellos profesionales que han sido calificados como grupos de riesgo consultan si cuentan con herramientas legales para oponerse a un eventual retorno a la atención presencial que les están solicitando sus superiores. Así es, la pregunta es atingente y efectivamente las normativas asociadas a los grupos de riesgo que partieron con el decreto presidencial número 3, allá por marzo de este año, que parece una fecha extremadamente lejos, marzo, y que ha venido siendo ratificada posteriormente, fundamentalmente por la circular número 18 del mismo mes, establece determinados grupos de riesgo. Y por lo tanto, al establecer determinados grupos de riesgo, establece de alguna manera la obligación de las autoridades de respetar la salud de esos grupos de riesgo, de cuidar al cuidador, como tú bien lo pusiste o a la cuidadora, como tú bien lo pusiste en la presentación. En ese contexto, hemos tenido, y hay que ser transparente, hemos tenido casos en que a pesar de estar dentro del grupo de riesgo, las autoridades administrativas han pretendido a hacer que estas personas vuelvan a trabajar presencialmente. Y los hemos impugnado. Y los hemos impugnado satisfactoriamente. Por lo tanto, ante la pregunta si es posible, sí, por supuesto que es posible. ¿Cuáles son las vías? Bueno, la primera, por supuesto, es la solicitud fundada a la autoridad, es decir, una carta amistosa, por decirlo de alguna manera. Me ha tocado redactar algunas, diciendo a la autoridad, en este caso, el médico o la médica se encuentran en esta situación y por lo tanto debiera ser respetada la normativa que lo protege. Y en esos casos no ha ido bien. Hay una segunda alternativa que es la representación, que es el derecho que tienen los funcionarios públicos de hacer presente a las autoridades aquellas órdenes o disposiciones que de alguna manera sienten que vulneran los derechos de esos trabajadores. Lo estoy haciendo en un orden desde menor a mayor intensidad. Una solicitud amistosa, digamos, de dejar sin efecto esa medida, una representación, que es algo un poquito más formal. Posteriormente, uno pudiera incluso recurrir a lo que se llama una tutela laboral, que es una norma del Código del Trabajo, digamos, del derecho laboral, que permite que efectivamente, y que obliga a los trabajadores en general, y que obliga
que obliga a los empleadores a resguardar la seguridad de sus trabajadores, y en este caso en el ámbito estatal también podría aplicarse. Y finalmente, incluso, no hemos llegado a eso, pero debo decirlo porque es una posibilidad que puede estar en la mesa, digamos, la existencia de recursos de protección para impugnar actos que se consideren arbitrarios o ilegales. Entonces, sí existe la posibilidad de impugnar, por supuesto. La forma escalonada, digamos, de hacerlo es esta. Nosotros hasta ahora nos ha ido bien con las solicitudes amistosas, digamos. Las autoridades han entendido que sus disposiciones son a lo menos cuestionables desde el punto de vista médico, desde el punto de vista legal, y en consecuencia han accedido a mantener el resguardo de los o las cuidadores o cuidadoras. Perfecto, Juan Carlos. Y con eso le agrego una consulta que recibimos hace un ratito al chat, que queda súper ad hoc. La situación al revés, desconozco si el doctor Becerra acá es población de riesgo, pero él dice, los que estamos en cuarentena preventiva ya por 5 meses, así que me imagino que sí, porque han estado en cuarentena, ¿podemos volver firmando una liberación de responsabilidad del servicio? A ver, uno puede hacer lo que uno estime pertinente, digamos. El problema de lo que uno hace son las consecuencias de esos actos, ¿ah? Yo diría que uno puede volver en la medida en que asume las responsabilidades, pero debiera ser además aceptada, digamos, esa vuelta desde una perspectiva de las autoridades. Pero tendría un pequeño problema. Si me apuran, yo preferiría que no volviera, digamos, desde el punto de vista médico-legal solamente estoy hablando, no desde el punto de vista general, porque pudiera eventualmente generar riesgo para su vida, ¿ya? Y eso sería complejo, digamos, desde una perspectiva. Ahora que lo puede hacer, por supuesto que liberando puede hacerlo y requerirá una aceptación expresa también de la autoridad. Gracias, Juan Carlos. Jorge, ¿qué se puede hacer cuando los médicos sienten que no pueden cumplir con las indicaciones de prevención, como por ejemplo que no cuentan los espacios para cumplir el distanciamiento social? Y la uno al tiro con otra pregunta, un médico dice, este es el ejemplo de un médico diabético, le preocupa el no poder volver a ver a pacientes de forma presencial. Yo creo que aquí hay varias cosas. Primero, creo que la primera parte de la pregunta, que dice relación con las medidas de prevención, yo creo que eso hay que hacerlo ver a la autoridad respectiva. O sea, evidentemente, hoy día resulta bien difícil imaginarse a cualquier autoridad seria, responsable, que da indicaciones respecto de conductas que no aseguran la adecuada protección de los y las trabajadoras. Eso es bien inesperable, no corresponde a una conducta que una autoridad debiera tener, y está amparado en los aspectos legales que ya nos ha adelantado Juan Carlos, de manera que yo creo que simplemente en esa condición lo que hay que hacer es resaltarlo. Hubo periodos en que hubo condiciones de cierta fluidez en el manejo de elementos de protección personal, pero hoy día no hay limitaciones en esa materia, hay una fluidez bastante mayor. La fortuna que tenemos de que los fenómenos epidémicos en los países, en algunos países han ido con alguna tendencia a la baja, eso ha permitido que el mercado no tenga déficit de stock. Por lo tanto, desde el punto de vista de equipamiento de protección personal no debieran haber limitaciones en esa materia. En segundo lugar, la preocupación que en general deben de tener las autoridades dice relación con cuáles son las condiciones en términos de aislamiento físico, de distancia física, que debiera producirse, y por lo tanto los lugares de estar, las condiciones de saneamiento de esos espacios, el número de personas que debiera estar en salas de espera, etcétera. Todas esas cuestiones están debidamente señaladas en distintas informaciones que se han ido entregando. De hecho, hoy día en la discusión respecto de la reactivación se ha puesto énfasis también en cuáles son esas limitaciones.
Y la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con la motivación del colega que tiene interés en volver a la atención presencial, yo creo que se han establecido también cuáles son las condiciones en las cuales debiera producirse la vuelta a la presencialidad. En general, los establecimientos públicos y privados han ido señalando áreas, comillas, limpias y áreas eventualmente sospechosas de tener pacientes. Y si es posible hacer esa distinción, ya ese es un camino en el cual se puede volver a la presencialidad, así se ha estado discutiendo. Sin embargo, esa presencialidad ciertamente debe cumplir con requisitos. Un primer requisito tiene que ver con la protección de él y los colegas y todo el equipo de salud en general. En segundo lugar, hacer el ingreso de pacientes a estas áreas con distanciamiento físico que impida la contagiosidad entre uno y otro, y eso va a significar reducir los espacios de espera a espacios con menor número de aforo. Tercero, que el ingreso a ese espacio debe ser un ingreso controlado, con control de temperatura, con encuesta de ingresos, con conocimiento de factores de riesgo asociados a los espacios donde ha circulado él o la persona que nos consulta. Y tercero, por cierto, cumpliendo todas las reglas de distanciamiento entre las personas, aseo de manos y el uso de mascarilla. Pero eso hay que ir regulándolo en la medida en que la situación de circulación viral va siendo cada vez menor. Y en ese sentido, si uno mira el contexto del plan paso a paso, puede obtener ahí información que sea adecuada. Corresponde a tomar todas las medidas que sean necesarios tanto para la protección propia como para la protección de las personas que se van a encontrar en los establecimientos. Los estudios muestran que los hospitales son me imagino que las clínicas igualmente, son los lugares en donde la contagiosidad es menor, básicamente porque somos capaces de tener una conciencia mucho mayor de cuáles son las restricciones que debemos tener para asegurar los riesgos de contagio entre las personas que allí están. De manera que es una decisión que no es individual, que debe ser colectiva, y si es en una consulta particular, por ejemplo, habrá que organizar la condición bajo la cual esa consulta puede operar. Y en ese sentido es reproducir las mismas condiciones que se han ido señalando para los espacios más públicos. Gracias, Jorge. Y a propósito de esta preocupación respecto a la atención presencial, vamos a pasar el tema sobre la atención no presencial, y porque permanentemente recibimos consultas sobre lo que tiene que ver con la medicina o la telemedicina. Juan Carlos, ¿cuáles crees que son los principales riesgos médicos legales que puede tener la práctica de la medicina a distancia? Conversábamos hace unos días de que la telemedicina de alguna manera se ha transformado en la estrella de esta pandemia, toda vez que ha tenido un desarrollo asociado a la pandemia y a la necesidad de otorgar atención sanitaria de manera vertiginosa. Habiendo dicho eso, entonces, yo me gustaría asentar algunos elementos respecto a la telemedicina para poder bajar a los riesgos. Y yo creo que conversados en la Fundación generó una discusión de un equipo de abogados asociados a telemedicina, que estamos trabajando precisamente en este tema. Llegamos a la conclusión primero que la telemedicina es una forma de hacer medicina. No es otra cosa que una forma de hacer medicina. Y siendo una forma de hacer medicina, la telemedicina debe estar enmarcada en lo que es la Lex Artis. Y eso es súper relevante. Cuando hablamos de Lex Artis, como ya lo definimos, no es solo lo científico, sino que también es lo ético. En consecuencia, creemos que la medicina debe estar normada, o sea, debe existir normativa asociada a la telemedicina, tanto en resguardo para el paciente como en resguardo para los propios prestadores. Y en esa lógica creemos que la telemedicina debe ser regulada con criterios sanitarios, necesariamente porque
es una forma de hacer medicina. Habiendo dicho eso, entonces, los riesgos de la telemedicina yo creo que van a estar dados fundamentalmente por el consentimiento informado del paciente, digamos, es decir, un buen consentimiento informado que dé cuenta de la forma en que se hace medicina a través de la telemedicina y por otra parte la necesidad de resguardar esa información desde una perspectiva de la seguridad de mantener la privacidad de esa información. Esos dos elementos desde el punto de vista formal son los riesgos que tiene la telemedicina. Desde el punto de vista de fondo, y en esto yo creo que hay mucho que decir todavía, pero me atrevo a aventurar que efectivamente quizás la labor de los médicos va a ser en la telemedicina definir hasta cuándo pueden llegar con la telemedicina. Es decir, la capacidad de discernir cuándo ya esa teleconsulta o ese teletrabajo o esa telemedicina no es posible seguirla adelante mediante esa vía y notificar y tomar la decisión asociada al efecto. En consecuencia, si tú me preguntas precisamente por cuáles son los riesgos que veo en la telemedicina, definiéndola como una medicina, los riesgos específicos que tiene es la existencia de un muy buen consentimiento informado. En segundo lugar, el resguardo importante de la información. Y tercero, que es un tema de fondo, que el médico sea capaz de definir hasta dónde puede llegar con telemedicina y hasta dónde no. Eso es desde el punto de vista médico-legal. Juan Carlos, muchas gracias. Jorge, Sí, lo mismo, desde la materia médica, había muchas consultas que tienen que ver con que no se sienten quizás preparados, si se tiene que actualizar, cómo abordar esto que para algunos lleva más tiempo, pero para otros una cosa nueva. Quería saber tu punto de vista desde lo médico para abordar estas bueno, consultas telemáticas que le llaman. partir recomendando nuestras dos entrevistas respecto a esta materia. Una es la reciente de la semana pasada, donde hablamos específicamente de todo este mundo que se nos ha abierto de posibilidades de manejo a distancia, por un lado, y por otro lado, una de las primeras también que tuvimos dedicada exclusivamente a aspectos tanto técnicos como normativos legales de la telemedicina. Por cierto, comparto plenamente que estamos en un mundo que se está abriendo y como tal es un mundo que requiere cautela. Eh, si bien llevamos, yo diría, 30 años avanzando en esta materia y con conocimiento que se ha ido agregando, eh, lo cierto es que en nuestro país ha tenido desarrollos bien heterogéneos y falta, por supuesto, un paraguas de orden normativo que nos ayude a establecer claramente cuáles son las restricciones con las cuales debemos operar en esta materia. De mi punto de vista, de nuestro punto de vista, lo que hemos señalado es que es un recurso, no es exclusivo, hay que contemplarlo en el marco del conjunto de las acciones médicas y por cierto tiene valores y tiene dificultades ventajas y desventajas que tenemos que tener a la cuenta. Por cierto, la principal y más significativa ventaja es que nos permite darle continuidad a la atención hoy día en una condición en la cual la presencialidad va a estar sí o sí restringida por una cantidad de tiempo difícil de prever, incierta, pero por lo menos en términos de inmediatos no vamos a tener capacidad para poder volver a utilizar nuestros establecimientos públicos y privados de salud con el objeto de poder manejar los volúmenes de atención que teníamos antes. Por lo tanto, la primera ventaja o la primera condición de valor desde nuestro punto de vista está dada que nos permite dar continuidad a la atención. La segunda cuestión es que nos permite la colaboración entre equipos.
porque efectivamente desde un lugar donde tengo menor nivel de competencia y especialización, puedo apoyarme en el trabajo a distancia de profesionales con mayor expertise y especialidad, lo que nos permite llegar a lugares a distancia de nuestro país, que tiene una distribución muy heterogénea de especialistas, tanto en el norte como en el sur. En tercer lugar, es que nos permite efectivamente acumular una cantidad de información que yo puedo registrar a distancia, tanto desde el punto de vista de la transferencia de imágenes, como también el análisis de la anamnesis con las restricciones que tiene, las limitaciones para realizar un examen físico integral. De manera que este es un recurso valioso y tiene las desventajas que hemos ido desarrollando una práctica que ha estado mucho más afirmada en el contacto directo, y esta condición no nos los permite. Nosotros venimos de una tradición en donde el contacto personal, en donde nuestro adiestramiento está mucho más cercano a la relación tú a tú, y esto, por cierto, no lo permite de la misma forma. Entonces, ¿cuál es el desafío? Sumarla en primer lugar, seguir aportando nosotros mismos a la autoridad elementos de juicio que nos permitan tener una normativa que sea adecuada, que sea correcta, que reconozca los valores y que reconozca las desventajas y establezca límites. Y por cierto, como señala Juan Carlos, el consentimiento informado es fundamental para establecer justamente la existencia de estas limitaciones y ponerlas sobre la mesa en la conversación. Primero, entonces, poner esta reglamentación. Segundo, identificar cuáles son los beneficios que nosotros mismos podemos explotar en esta materia, que es un mundo a explorar. Nos escuchábamos la semana pasada, por ejemplo, cómo uno puede hacer un análisis de funcionalidad a distancia, pero es una cuestión que tenemos que ir aprendiendo, socializando y desarrollándonos. Y tercero, por supuesto que tenemos que desarrollar las condiciones tecnológicas que nos permitan efectivamente poder asegurar que cumplimos con todos los requisitos que hoy día los estándares de calidad nos exigen, de registro, y de información por parte de los pacientes como cuestiones fundamentales, pero también cuáles son las plataformas que nos permiten eso, y ahí hay un proceso de aprendizaje. De manera que, para cerrar, me parece que es una herramienta de altísimo valor, pero que en tanto tiene una experiencia limitada, tenemos que ir avanzando cautelosamente con aprendizajes, con conocimiento y con una normativa que nos ayude también a proteger esta relación médico-paciente de la manera más adecuada. Perfecto, Jorge. Y qué bueno que hiciste la mención de las dos entrevistas donde Falme trató en profundidad específicamente temas de la telemedicina y en general de las formas de trabajo no presencial que nos está dejando la pandemia, y que acá se las acabamos de compartir a través del chat. Así que, bueno, tenemos varias consultas respecto a este tema, porque por supuesto nos acompañan médicos que no han podido ver estas entrevistas, y me quisiera quedar con un tema, Juan Carlos, porque mencionaste que era de las cosas más importantes y que creo que todos lo van a agradecer, que es el consentimiento informado, si requiere ajustes especiales en la atención a través de telemedicina. Gracias, Mariela, gracias por la pregunta. Sí, la respuesta derecha es sí, si requiere ajustes especiales. Y requiere ajustes especiales porque la atención vía telemática tiene circunstancias especiales que el paciente debe no solo conocer, sino que aceptar expresamente. En consecuencia, nosotros hemos preparado, y que lo dejamos a disposición de aquellos que lo requieren, un modelo de consentimiento informado asociado a la telemedicina, para que aquellos que lo requieran nos lo puedan requerir a través de este chat y se lo haremos llegar posteriormente, digamos. ¿Ah? Eso es lo primero. Pero quiero hacer un punto respecto del consentimiento informado en este contexto, y es que no solo
la telemedicina requiere un consentimiento especial. Los tribunales de justicia, la jurisprudencia, es decir, los fallos de los tribunales de justicia, han últimamente sido contestes en determinar que los consentimientos informados escritos, o sea, los protocolos de consentimiento informado, deben ser a lo menos específicos para cada procedimiento. Y en consecuencia, los procedimientos también requieren consentimientos informados de carácter determinado. Nuevamente reitero, también tenemos en Falmet un banco de consentimientos informados que ponemos a disposición de los médicos para que nos puedan requerir. Y aquellos que no lo tenemos los podemos confeccionar en conjunto para eso. Transmuteada, Mariela. Oh, Mariela. les recordamos que tenemos 1 hora y media de entrevista, entonces vamos a pasar al cuarto tema, pero sé que hay preguntas pendientes todavía en el chat. Darles la tranquilidad que estos temas, que esto queda registrado, porque hay algunas consultas que no podemos abordar porque son casos específicos que, como hemos escuchado durante la entrevista, cada caso es distinto y hay que aplicarlo en un contexto. Entonces, pueden necesitarse más antecedentes para poder dar una asesoría correcta. Es por eso que cualquier médico que tenga alguna duda la puede dejar en el chat y dejar su correo electrónico si necesita que lo contactemos. Y con eso nos gustaría pasar ya al tema final de la entrevista y que tiene que ver con cuáles han sido los principales aprendizajes que nos está dejando esta pandemia, cuáles son las proyecciones a futuro de cómo puede cambiar el ejercicio profesional. Doctor Lastra, ¿cree que ha habido algún cambio en la relación médico-paciente durante la crisis? Por cierto, ¿no? La relación médico-paciente está estructurada, por un lado, por lo que es el equipo de salud, los médicos a la cabeza de ese equipo, y por otro lado, lo que pasa con los pacientes y el mundo que rodea a los pacientes. Y ese mundo ha estado alterado básicamente por las limitaciones que la distancia nos ha impuesto. De manera que ahí hay una fractura gigantesca en lo que ha sido la historia y la tradición de encuentros en la cual se ha dado esta relación. Eso es lo primero. Lo segundo es que, por otro lado, el ambiente, el contexto en el que estamos operando es un ambiente que está cargado de incertidumbre. Justamente yo creo que el valor que ha tenido esta iniciativa nuestra, o lo que hemos buscado, es tratar de aportar en este escenario de incertidumbre la mayor cantidad de información que podamos ir sistematizando, dialogándola, construyéndola en conjunto, justamente porque creemos que eso forma parte también de un ambiente que, digamos, enrarece la relación médico-paciente. Y en tercer lugar, porque además, en el contexto de la incertidumbre hay una condición de amenaza, ¿no? Y una condición de amenaza que es efectiva, que es real, en términos de los riesgos de enfermarse y también los riesgos de que esa enfermedad evolucione hacia una condición fatal. Entonces, si entendemos que la relación médico-paciente está en un contexto y no es solo el vínculo entre dos personas, sino que dos personas que viven en este contexto, indudablemente es un tipo de relación que ha tenido cambio. No obstante, si nosotros apelamos a los elementos que hemos considerado históricamente como constitutivos, particularmente del modelo de relación médico-paciente que hoy día estamos viviendo, que se ha acercado mucho más a la relación más horizontal, evidentemente podemos apelar a los mismos. Vale decir, si bien el contexto ha cambiado, nosotros podemos afirmar una respuesta frente a este nuevo escenario en los mismos pilares que ha tenido históricamente la relación médico-paciente. Una adecuada comunicación, una comunicación transparente en términos de entrega y compartir de información, una relación en que los equipos de salud aportan con información,
Por un lado, para permitirle al paciente, a su mundo de relación, una adecuada información que le permita también tomar decisiones, utilizar los nuevos recursos que tenemos a la mano con el objeto de evitar la discontinuidad lo más posible, en el entendido de que lo que necesitamos aportar es mayor información, es mayor confianza, es mayor certeza de que vamos a hacer nuestros mejores esfuerzos. Y ser muy receptivos también a cómo este ambiente que hemos descrito, este contexto que hemos descrito, ha generado también un requerimiento mucho más potente de respuestas, ¿no? Y de búsqueda de respuestas en este ambiente contaminado. En resumen, sí, a mí me parece que hay una coyuntura que ha marcado la relación médico-paciente, pero que en los recursos que se han ido construyendo en la historia para desarrollar la mejor relación médico-paciente, siguen siendo los mismos y tenemos que buscar a través de ellos. Escuchar, comunicarse, compartir información, ser respetuoso de las realidades y características de nuestros pacientes, y buscar alternativas de respuesta con el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevas herramientas. Y muy relacionado, Juan Carlos, nos llegó la pregunta, dice, ¿cómo cree el señor Bello que esta pandemia pudiese acelerar cambios que sean positivos para la ciudadanía, por supuesto, en nuestra ley de derechos y deberes? Gracias, Mariela, gracias por la pregunta. Sabias palabras la del doctor Lastra, las que suscribo totalmente, digamos. Me parece que una visión desde lo médico de cómo se debiera, que nos ha dejado la pandemia y cómo debiéramos enfrentarlo, me parece que es profunda y es certera. Sobre la pregunta de cómo debiera mejorarse la ley de derechos y deberes, yo diría que hay elementos que han aflorado en la pandemia, y de alguna manera son 4 o 5 puntos que desde lo médico legal yo considero que son importantes, y uno de esos es precisamente la relevancia que ha adquirido la autonomía de la voluntad como un principio rector de la relación médico-paciente, y que en la ley de derechos y deberes no se encuentra establecida de manera certera. Tiene problemas la ley de derechos y deberes, tiene problemas de técnica legislativa, tiene problemas de redacción, pero creo que es una oportunidad efectivamente para poder redefinir elementos de la normativa de la 20.584, que es la ley de derechos y deberes, es todo lo asociado al tema de la autonomía de la voluntad, del testamento vital anticipado y de cosas que hoy que se vieron y que se conocieron durante la pandemia y que precisamente que habían quedado de alguna manera dormidas, escondidas o derechamente no tocadas en la normativa. Creo que es un elemento importante. Habiendo dicho eso, creo que la pandemia y la situación que aún estamos viviendo nos ha dejado también algunos elementos que sería importante recoger y ojalá también incluir en esa normativa en lo que sea pertinente. Yo creo que asociado al inicio de esta investigación es el concepto del lex artis. ¿Qué es lo que es la lex artis? ¿Ah? Y esta flexibilidad que merece tener la lex artis asociada a las circunstancias que rodean es algo que la pandemia nos ha demostrado. Y nos ha demostrado porque efectivamente teníamos médicos que eran pediatras y que estaban atendiendo a pacientes adultos, y eso era en función de un bien público, digamos, que era la salud, y atendía las circunstancias. Como les decía, la autonomía de la voluntad como segundo elemento para incluirlo en eso. Hay un tercer elemento que, aunque parece metajurídico, tiene estrecha relación con la labor que hacemos los abogados defensores de los médicos. Y es que ha habido algo que podríamos llamar una redignificación de la profesión médica. La dignificación asociada al estar en la primera línea, al ser quienes han enfrentado con riesgo de su vida la pandemia, ha significado dos cosas en la práctica médico-legal, más allá de todos los estudios sociológicos que pudieran haber al respecto, digamos.
Y una de esas es que la relación médico-paciente, ergo, la cantidad de cuestionamientos por la relación médico-paciente, ha disminuido. Se ha transformado el médico en más amigo, más compañero, más cercano de lo que era antes de la pandemia. Y eso, esa dignificación de la labor médica, a mí me parece que es relevante, me parece que es extremadamente relevante para la relación médico-paciente, pero además, y en esto perdónenme el oportunismo, para cómo deben definir los jueces. Los jueces no son impermeables a esta situación. Y en consecuencia, la visión que yo espero que tengan los magistrados, digamos, de todas las instancias judiciales, es y debiera ser impregnada por esta dignificación de la profesión médica. En consecuencia, creo que ese es un elemento importante a tener presente al análisis de cómo se ha enfrentado la pandemia. Y yo diría finalmente, y un elemento que también está en la normativa de la 20.584, o sea, la Ley de Derechos y Deberes, pero que debiera también buscar cómo incorporarlo, ha sido la necesidad, hablo nuevamente desde la perspectiva médico-legal, de establecer protocolos de actuación claros y definidos. Yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia, desde el punto de vista médico-legal, es que la existencia de directrices previas, no para seguirlas a rajatabla, ni mucho menos, sino que para que sean esos guías de acción previas, nos va a permitir, desde el punto de vista de la defensa de los médicos, tener más claridad en cómo actuar y cuando se actúa en el resguardo de cómo defenderse frente a un cuestionamiento. Eso es lo que yo podría decir, Mariela. Muchas gracias, Juan Carlos. Les agradezco a ambos lo completo de las respuestas. Y solo agregar, aprovechando la mención que haces al final, Juan Carlos, de los protocolos, una pregunta de parte de la doctora Filippi que dice: los protocolos de manejo, tanto internacionales como nacionales, han sufrido algunos cambios desde el inicio de la pandemia COVID-19. ¿Qué peso consideran ustedes tendrá este elemento de análisis en casos que eventualmente presenten reclamos en mediación o demandas judiciales? Entiendo que el peso de la prueba recae sobre este abogado. En estricto rigor, los protocolos o guías, tanto nacionales como internacionales, tienen el peso que normalmente han tenido a lo largo de los juicios por presunta malpraxis. Y ese peso tiene que ver con la consideración de una opinión experta, en un caso con directrices anticipadas, y que de alguna manera permiten generar grados de certidumbre en el actuar. Son, en consecuencia, guías que pueden servir para definir que la actuación fue correcta o que incluso pueden definir que la actuación fue contraria a la lex artis en caso de que se aparte de ese protocolo. ¿Significa eso, en uno u otro caso, que el protocolo va a definir la inocencia o condena de un médico? Bajo ninguna perspectiva. Los protocolos han sido, y entiendo seguirán siendo, solo guías, solo mecanismos, solo referencias de cómo se conforma la lex artis para el caso concreto. Y en consecuencia tendrán ese valor asociado a todos los demás elementos que componen las circunstancias que configuran una inocencia y culpabilidad de un médico en un juicio. Y serán tan relevantes como el último paper, serán tan relevantes como la opinión de expertos, serán relevantes tanto como lo son los acuerdos tomados en congresos científicos. Y finalmente todo eso configurará la lex artis que además el juez deberá en un ejercicio intelectual llevarla a el caso concreto. Entonces, el valor que tienen es ese que te acabo de comentar. Gracias, Juan Carlos. Doctor Lastra, en concordancia con la experiencia vivida y que a juicio de algunas consultas que recibimos ha quedado expuesta la inequidad del sistema de salud, algunos errores administrativos, como por ejemplo, a juicio de la persona que nos consulta, que la APS esté separada administrativamente del sistema, u otros problemas que se han develado durante esta crisis. Una pregunta
compleja, pero ¿qué aprendizaje tenemos y que usted considera que son factores que debieran ser corregidos frente a una pandemia, sin olvidar además las diferencias grandes geográficas que tiene nuestro país? Uf, eh, no sé si... Y 2 minutos, por Jorge. por cortesía, agradeceré por la pregunta, ¿no? Porque plantea un desafío muy complejo. Sin embargo, yo diría que hay una reflexión bien interesante que un sociólogo hace sobre la pandemia, sobre las pandemias en general, y señala en su texto básicamente que la pandemia no hace sino hacer como un espejo respecto de una cierta realidad. Si nosotros miramos qué es lo que ha ocurrido en nuestro país en materia de tasas de mortalidad por comuna, me tocó hacer un trabajo recientemente y muestra cómo aquellas comunas que tienen lo que se llama pobreza multidimensional, que recoge es un indicador, es un índice complejo que recorre aspectos de salud, de acceso a la salud, de educación, niveles de ingreso, etcétera, con tasas de mortalidad, y se observa que en aquellas comunas que tienen, de la región metropolitana, yo hice un trabajo en la región metropolitana, en aquellas comunas que tienen aproximadamente sobre 5 puntos, el promedio de pobreza multidimensional en nuestro país cercano a 21, aquellas que tienen por debajo de 5 puntos de este promedio, y aquellas que tienen, comparando algunas de las que tienen más de 5 puntos por sobre este promedio, lo que uno observa es que la tasa de mortalidad es mayor. Y ahí el análisis que se ha hecho en Chile desde hace rato respecto de la estructura de las inequidades en salud es casi de libro, ¿no? Efectivamente son las comunas donde hay mayor hacinamiento, donde hay mayor pobreza, donde hay más necesidades de salir a la calle para proveerse de recursos para también alimentarse, donde no hay recursos para hacer compras globales de supermercados, etcétera, donde no hay recursos tecnológicos, por ejemplo, para la educación, en fin, son las comunas en donde la tasa de mortalidad ha sido mayor. De manera que nos refleja de manera bien brutal la situación de inequidad que nuestro país tiene en materia de salud. Eso, lamentablemente, no es novedoso. Cada uno de los desastres nos hace lo mismo. El terremoto nos mostró que quienes fallecieron eran las personas mayores, eran las personas con menor estatus social establecido a través de los criterios de no de ingresos, sino que de lugar, tipo de ocupación, y las personas con menores ingresos. Entonces, lamentablemente sí, eso nos muestra la realidad en su cara más dura, digamos, que nos golpea más, sobre todo a quienes trabajamos en salud pública. Sin embargo, si uno mira lo que ha ocurrido también en el debate público desde hace muchos años ya, en los estudios que hace el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en los estudios de desigualdad que se hizo recientemente en el año 2017, en los estudios de un trabajo que hace la Universidad Alberto Hurtado con una radio nacional en que identifica cuáles son los principales problemas que la población reconoce como fundamentales, o en el plebiscito que se hizo el año pasado en las comunas para identificar cuáles eran los problemas de salud más importantes. La salud siempre aparece como uno de los factores más duros en términos de inequidad visto por la población, y que además se refleja en resultados como el que acabo de señalar. La encuesta nacional de salud dice lo mismo. Entonces, sí, efectivamente nos pone en una condición más dura. Yo diría que la buena noticia que uno puede poner sobre la mesa es que la respuesta que ha tenido el sistema de salud, con todas las dificultades y los cuestionamientos, yo creo que mientras no concluya este fenómeno, yo dejaría entre paréntesis los juicios, ¿no? Para saber si estuvimos adecuados, no estuvimos adecuados, si fuimos oportunos, no fuimos oportunos, si utilizamos adecuadamente la atención primaria. Podemos adelantar juicios sobre esa materia, pero la verdad es que creo que
dejémoslo eso a los estudios que posteriormente vamos a realizar y que por supuesto seremos parte de ese nivel de reflexión para poder aportarle al país. Pero lo que sí está claro es que cuando uno mira la capacidad que tuvo el sistema público de salud para cuatruplicar su capacidad de respuesta, esta flexibilidad de utilizar pabellones para ventilar, esta flexibilidad para las unidades de cuidado intensivos pediátricos, transformarlas en unidades de atención de adultos, que los hospitales pediátricos concentraran, exclusivamente pediátricos, concentráramos toda la atención pediátrica para permitir que los hospitales generales quedaran sin atención pediátrica y de esa manera poder destinar esos recursos a la atención de pacientes adultos. Creo que tiene una responsabilidad que podemos adelantar, anticipar. En algún minuto va a ser vista como los recursos a reivindicar a la hora de dar respuesta a esta condición de inequidad. Vale decir, yo creo que si bien la pandemia ha puesto sobre la mesa la realidad cruda de inequidad en resultados sanitarios en nuestro país, también nos ha mostrado un camino que nosotros debiéramos mirar con ojos positivos a la hora de la discusión que el país tiene que enfrentar sobre cómo enfrentar sus problemas de salud con la perspectiva de aportar a reducir la desigualdad del país y aportar también en la mayor equidad en materia de salud. Yo creo que ahí hay un aprendizaje que, por lo menos quienes nos dedicamos a la especialidad de la salud pública, estamos mirando con mucho interés, con dolor en términos de los resultados, pero también con mucho interés en términos de cómo somos como sociedad capaces de rescatar aquellos buenos resultados que podemos utilizarlos también en una mirada de futuro. Gracias, Jorge. Era una pregunta en sí misma para una entrevista, así que, pero no queríamos dejar de abordarla. Y tampoco queremos dejar de abordar esta, Juan Carlos, que quieren preguntar desde el punto de vista jurídico. Considerando que hubo un desfase de 2 meses, dice la pregunta, respecto al hemisferio norte, conociendo las advertencias de aquellos países, expertos locales, y la historia epidemiológica, por ejemplo, la gripe española del 1918, desde lo jurídico, ¿existen antecedentes? ¿Sería viable jurídicamente realizar una demanda contra las autoridades por sus decisiones ante la pandemia? Y en ese caso, ¿sería de índole civil o índole penal, Juan Carlos? Wow. Me están entregando la potestad para definir las actuaciones de todo el sistema de salud del gobierno de Chile en los últimos 6 meses. Es un honor que no merezco y no creo estar a la altura. No obstante eso, yo creo que la respuesta solo puede ser contestada desde una situación más bien bastante hipotética, ¿no? Porque la respuesta plantea, la pregunta plantea determinadas afirmaciones que habría que confirmarlas, digamos, ¿no? Pero lo cierto es que la realidad ha respondido a esa pregunta y es que efectivamente así es. Ya se está enfrentando una primera querella criminal, o sea, penal, que interpuso un alcalde respecto de las actuaciones del gobierno asociadas y del Estado, digamos, pero efectivamente del ex ministro de Salud y entiendo que del presidente de la República también, asociadas a las cuarentenas dinámicas que habrían dejado a su comuna en indefensión. Por lo tanto, sí existe posibilidad de demandar, de querellarse penalmente. De demandar civilmente también en ese contexto existe la posibilidad de hacerlo, digamos. Lo que habrá que probar en ambos casos es que efectivamente el daño producido tiene un nexo causal, por decirlo de alguna manera, con las acciones u omisiones que se imputan, y que ese nexo causal es de la entidad tal, de manera tal que desapareciendo la acción o omisión, desaparece el daño. Y con esos 3 elementos habrá que probar un cuarto elemento para establecer esa responsabilidad finalmente, y es que si esa actuación o omisión ha sido dolosa o culposa. Como digo, es un análisis que es muy grande, es muy largo, requiere mucha información,
pero que en la práctica, tanto en Chile como en otros países ya se está dando, y por lo tanto la respuesta es a esa pregunta, sí es posible, digamos, no estoy diciendo que sea ganable, sino que es posible imputar responsabilidades, y pueden ser por la vía civil y por la vía penal indistintamente. Gracias, Juan Carlos, por haberla abordado. Y bueno, con esto queremos ir cerrando la entrevista. Les agradecemos la importante asistencia de quienes nos acompañaron en esta nueva oportunidad. Eh, Les quiero dar un minuto cada uno porque ya estamos pasaditos en la hora para cerrar la entrevista respecto a proyecciones, digamos, que vemos. Al doctor Lastra, bueno, quedaron pendientes algunas preguntas que tenían que ver con desafíos a nivel de políticas de salud o qué va a pasar con los cumplimientos de la garantía GES. No sé si quieres cerrar como con ideas fuerza a propósito de ese par de preguntas y a Juan Carlos también darle un minutito para que se exprese con los mensajes más importantes a propósito de la entrevista. Y ahí podríamos recoger una pregunta que quedó pendiente, que era, según la experiencia en Europa con la judicialización de casos post-COVID, ¿se podrá replicar esa realidad acá en Chile? Con eso vamos cerrando la presente entrevista. Jorge, perdón. Hola. Bueno, primero agradecer la asistencia, insistirles en que ha habido un ciclo bien extenso de entrevistas que hemos hecho los jueves y los invitamos y las invitamos a mirar esas entrevistas porque allí hay una cantidad importante de material que da respuestas a las interrogantes. Solamente cerrar con dos cosas. La primera es insistir en que estamos en una condición en donde esta es una pandemia joven, ¿no? Y por lo tanto nos queda todavía mucho que aprender de ella. Y no hay ninguna posibilidad de que ese aprendizaje sea solo de algunos o algunas. Ese aprendizaje debe ser colectivo, debe ser del conjunto de la sociedad, debe ser de quienes tienen responsabilidades en materia de salud en este país y también de cada uno y cada una de nosotros, porque evidentemente hay un aprendizaje que recoger. Hasta ahora hemos estado bastante inundados de reflexiones de carácter eminentemente técnicas, con niveles de información a veces más o menos trabajados, con niveles de mayor o menor rigurosidad. Sin embargo, yo creo que falta un aspecto que es fundamental y por eso señalaba que hay que darle tiempo, ¿no?, a esta evolución, que es la experiencia que nosotros hemos tenido en particular como país. Y en esa materia yo creo que hay todavía mucho material que recoger. Hay una bonita propuesta en el Colegio Médico en términos de recoger experiencias de qué es lo que ha sido en la trinchera, en el día a día, la pandemia, porque creo que capitalizar solo desde los grandes números, capitalizar solo desde la experiencia más global, me parece que va a ser insuficiente. Entonces la invitación es no solo participar de esto, sino que también trabajar muy duramente en la construcción de contenidos que nos ayuden a crecer como país. Creemos que la experiencia de pandemia no es una cuestión que se va a quedar. Creo que si miramos la historia, la evidencia de que vamos a tener fenómenos similares a esto o que este tipo de problemas se van a prolongar más allá de lo que estamos acostumbrados, nos obliga a pensar cómo va a ser la nueva realidad que queremos construir a partir de estos antecedentes. De manera que cierro con eso. Creo que en materia de lo que viene por delante, en términos de cuáles son los desafíos que tenemos que enfrentar, volver a una lógica que yo creo que nosotros como médicos hemos aprendido desde pequeñitos, que tiene que ver con establecer prioridades. ¿Qué es lo fundamental?
cuáles son los criterios que tenemos que establecer y poner sobre la mesa para ir identificando cuáles son las primeras acciones que tenemos que ir tomando. Y por cierto, sabemos hacerlo. ¿Cuáles son? Creo que la historia de la salud pública chilena ha sido clara en esa materia durante todo el periodo en el cual puso énfasis en las enfermedades infectocontagiosas y tenemos décadas significativas de respuesta positiva en eso, generando logros interesantes. Creo que por otro lado hemos ido aprendiendo a través del régimen de garantías también algunas cuestiones que nos pueden orientar hacia cómo trabajar a futuro, en términos de equidad y en términos de planificación sanitaria. Esos son recursos que tenemos, forman parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, y tenemos que ponerlos al servicio también de esta construcción de nuevas realidades. Y solamente para terminar, quiero decirle que me ha agradado en encontrar muchas caras y nombres de colegas que la vida nos ha permitido, y quiero permitirme abusar en particular de esta coyuntura para saludar en particular a una querida colega, que es la doctora Laura García de Cortázar, con quien tuve la oportunidad de trabajar, pero sobre todo porque es también la hermana de mi querido y nunca olvidado Javier García de Cortázar. Gracias, Jorge. Juan Carlos, tu minuto, por favor, para conclusiones. Mi minuto de fama. Gracias. La judicialización, tomo la pregunta que me hacías, digamos, en Europa ha mantenido, digamos, un ritmo asociado al que siempre ha manifestado, con pics en España, Italia e Inglaterra, y con casos menos complejos en el resto de los países europeos. En Chile yo podría definir que no va a ser distinto. Y por lo tanto debiéramos esperar una suerte de mantención de estos 800 reclamos entre mediaciones y juicios al año aproximadamente por las estadísticas de Falme. Quería cerrar con 3 ideas fuerza, que son bien cortas y puntuales. La primera es que yo creo que, y reitero, yo creo que la pandemia ha revalorizado al médico, al equipo sanitario, y lo ha vuelto a poner en el sitial que corresponde, digamos. Eso es súper relevante desde el punto de vista médico-legal, más allá de las implicancias que tiene. Y esa es una enseñanza. La segunda es que la pandemia, más allá de los problemas, ha abierto oportunidades importantes. Una es el desarrollo de la telemedicina, otra es la autonomía de la voluntad, otra es la importancia de los protocolos. Entonces, yo creo que hay material para aprender de esta pandemia y mejorar lo que ya es bueno. Y finalmente, comentarles a los médicos aquí presentes de que en pandemia, con las restricciones que hay, los abogados de Falmet han seguido y seguirán trabajando, defendiendo la actuación de la primera línea, el compromiso irrestricto de los abogados de la Fundación de Arica a Punta Arenas, porque tenemos abogados de Arica a Punta Arenas, ha sido durante este periodo mantener la excelencia en la defensa de los juicios, mantener la excelencia en las consultas, mantener la excelencia en todos los ámbitos laborales, administrativos, penales, civiles, de mediación que nosotros defendemos. Y quiero cerrar reiterando ese compromiso, indicarles que pueden seguir haciéndolo tan bien como lo están haciendo, porque en caso de cuestionamiento van a contar con la Fundación y sus 52 abogados que están disponibles para defenderlo. Eso. Gracias, Juan Carlos. Y quería también aclarar, y a propósito de lo que dice Juan Carlos del compromiso de la Fundación, que también su tarea de educación preventiva no termina con este ciclo. Nosotros continuamos, en este minuto estamos desarrollando en Valparaíso un curso por una medicina excelencia. En cada una de las regiones también se están organizando charlas que, como no pueden ser presenciales, hemos aprovechado plataformas como Meet y Zoom para poder encontrarnos con ustedes. Y por supuesto, el ciclo hoy día tiene un cierre, pero se renueva. Vamos a tomarnos unos 15 días para volvernos a encontrar con ustedes, pero para poder evaluarnos les vamos a enviar tanto una encuesta para evaluar el día de hoy, pero también me gustaría preparar, como equipo vamos a preparar una encuesta para preguntarles qué les pareció esta experiencia y así recoger consultas también de
cómo podemos mejorarla, cómo podemos transformarla en otro tipo de experiencia comunicativa y educativa con ustedes, horarios, plataformas, etcétera. Así que desde ya pedirles que por favor nos den esos minutos ustedes de opinión, porque es una retroalimentación que de verdad como institución nosotros valoramos y reconocemos y que queremos sumar en nuestras actividades. Habiendo dicho eso, quiero personalmente agradecerle a muchos de los médicos que nos han mandado montones de buenos mensajes, de buenas vibras, de agradecimiento por esta experiencia durante estos meses. Y como decirles, esto no termina aquí, vamos a continuar encontrándonos en unos 15 días más. Hay algunos temas que más o menos tenemos pendientes. Había quedado una entrevista pendiente sobre consideraciones éticas y legales en las relaciones de los equipos de salud, que eso todavía recoge el tema también COVID, donde queremos invitar tenemos invitada ya a la presidenta del Departamento de Ética. Vamos a conversar también sobre cómo brindar una atención segura y de calidad post pandemia, a propósito del retorno al trabajo presencial, donde también vamos a tener un abogado y un médico experto en temas de calidad y seguridad. Así que, por favor, no perdamos el contacto. Para eso, importante, cualquiera que no tengamos su correo y que haya llegado de forma libre, que por favor nos deje el correo acá en el chat. Nos pueden seguir en el Twitter, en nuestro sitio web, y también todo el material educativo a través de cápsulas y de estas entrevistas del ciclo se encuentra disponible en el canal de Falmed, que es Falmed Comunicaciones, en YouTube. Muchas gracias a todos y todas. Espero que nos encontremos en un par de semanas más. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias.